El anuncio llegó justo después de que mamá terminara de trinchar el jamón de Navidad. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa de comedor de caoba en lo que había sido nuestro hogar familiar durante 23 años, la extensa casa colonial donde crecí, donde las mañanas de Navidad habían sido mágicas, donde las cenas familiares solían significar algo más que una guerra estratégica. Mi hermano Carlos dejó su copa de vino y se aclaró la garganta como si fuera a hacer un brindis. En lugar de eso, soltó lo que él claramente pensaba que era un golpe de gracia. Sofía, tenemos que hablar de tu situación de vivienda. Levanté la vista de mi plato, donde había estado cortando cuidadosamente mi jamón en trozos precisos, un hábito nervioso que desarrollé durante las reuniones familiares. ¿Qué pasa con eso? Esta casa pertenece ahora a la familia, continuó. Mamá y papá se están haciendo mayores y necesitan el espacio para cuando se jubilen. Has estado viviendo aquí sin pagar alquiler durante 2 años y, sinceramente, es hora de que encuentres tu propio lugar. Mamá asintió solemnemente. Creemos que sería bueno para ti, cariño. Necesitas aprender a ser independiente. Papá se unió. Carlos ha estado mirando el mercado inmobiliario, y esta casa se ha revalorizado considerablemente. Podríamos usar el espacio de manera más eficiente. Dejé mi tenedor. ¿Usar el espacio de manera más eficiente? Bueno, continuó Carlos, claramente animándose con su discurso ensayado. Jessica y yo estamos planeando tener hijos pronto, y esta casa tiene esa guardería perfecta en el piso de arriba. Además, con los problemas de rodilla de papá, realmente deberían vivir en un solo nivel. Simplemente tiene sentido para todos. Para todos excepto para mí, aparentemente. Entonces, ¿quieres que me mude para que tú puedas mudarte? No se trata de querer, dijo mamá en ese tono cuidadoso que usaba cuando intentaba sonar razonable. Se trata de lo que es práctico. Tienes 31 años, Sofía. La mayoría de la gente de tu edad tiene su propia casa. Y Carlos tiene 34 años con una carrera de verdad y una esposa, añadió papá. Él está en una mejor posición para ayudarnos a mantener este lugar. El subtexto era claro. Carlos tenía el trabajo de verdad como asesor financiero, mientras que yo era solo la hija que trabajaba en informática y ni siquiera podía mantener un novio el tiempo suficiente para casarse. En sus mentes, yo era la decepción familiar que se había estado aprovechando de su generosidad. Lo que no sabían era que yo había estado pagando todos los impuestos de la propiedad de esta casa durante los últimos 3 años. Lo que no sabían era que cuando papá tuvo su ataque al corazón hace 2 años y las facturas médicas comenzaron a acumularse, yo las había cubierto discretamente. Lo que no sabían era que su generosa decisión de dejarme vivir aquí sin pagar alquiler era en realidad yo dejándolos vivir en mi casa. Entonces, ¿cuándo tengo que irme?, pregunté con calma. Bueno, pensábamos que el día de Año Nuevo sería razonable, dijo Carlos. Eso te da 1 semana para encontrar algo. 1 semana para encontrar un nuevo lugar durante las fiestas en un mercado donde los alquileres decentes eran escasos y caros. Era un plazo diseñado para que entrara en pánico, para que suplicara más tiempo, para ponerme en una posición en la que estaría agradecida por cualquier migaja de consideración que me lanzaran. En lugar de eso, saqué mi teléfono. El silencio alrededor de la mesa fue inmediato e incómodo. En nuestra familia, las llamadas telefónicas durante la cena se consideraban de mala educación, pero aparentemente ya no me preocupaban sus reglas. ¿A quién llamas?, preguntó mamá. Levanté un dedo mientras la línea conectaba. Servicios de Seguridad Martina. Habla David. David, soy Sofía Martínez. Necesito un equipo en la propiedad de Oakwood Drive inmediatamente. Sí, señorita Martínez. ¿Cuál es la situación? Allanamiento de morada. Necesito que la familia Martínez sea escoltada fuera de la propiedad en menos de 1 hora. Hubo una pausa. ¿La familia Martínez, señora? Correcto. Carlos Martínez, Richard Martínez y Elena Martínez. Actualmente están en la casa principal y necesitan ser retirados. Entendido. Tendremos un equipo allí en 20 minutos. Colgué y puse mi teléfono junto a mi plato, luego reanudé el corte de mi jamón. El silencio se prolongó durante casi 1 minuto. Carlos me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Mamá parecía confundida y ligeramente ofendida.
Papá estaba haciendo eso de parpadear rápidamente cuando intentaba procesar información que no encajaba con su visión del mundo. Sofía, dijo mamá finalmente, ¿qué fue eso? Llamé a seguridad para que lo retiren de mi propiedad. ¿Tu propiedad?, se rió Carlos, pero sonó forzado. Sofía, esta casa ha estado en la familia por más de 20 años. Solo porque hayas estado viviendo aquí no la hace tuya. De hecho, sí lo es. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta que había traído conmigo. No porque hubiera planeado esta conversación exacta, sino porque llevaba semanas cargando los documentos, tratando de decidir cuándo y cómo decirles la verdad. Puse la carpeta sobre la mesa y la abrí para revelar la primera página, una escritura de la propiedad con mi nombre en ella. Esta casa me fue vendida hace 3 años cuando incumplieron el pago de la hipoteca. El rostro de papá se puso pálido. Eso es imposible. Nunca incumplimos ningún pago. Papá, dejaste de hacer los pagos de la hipoteca en marzo de 2021 cuando empezaron a llegar las facturas médicas. Para diciembre, llevabas 6 meses de retraso y enfrentabas una ejecución hipotecaria. Pero nos pusimos al día, dijo mamá débilmente. Volvimos a encarrilarnos. Volvieron a encarrilarse porque compré la casa al banco y les dejé seguir viviendo aquí. He estado haciendo los pagos de la hipoteca durante 3 años. Pasé a la siguiente página, mostrando el acuerdo de compra entre el banco y Martínez Holdings LLC. Mi empresa instrumental. $847.000. Eso es lo que pagué para mantener esta casa en la familia. Literalmente. Carlos agarró los papeles y comenzó a leer frenéticamente. ¿Esto tiene que ser falso. No tienes $847.000. ¿Trabajas en soporte informático o algo así? Trabajo en consultoría de ciberseguridad. Mi empresa tiene contratos con 17 empresas de la lista Fortune 500 y 12 agencias gubernamentales. Los ingresos del año pasado fueron de $42 millones. La cifra quedó flotando en el aire como el humo de una vela apagada. 42 millones, susurró papá. Esos son ingresos brutos, no ganancias. Pero sí. Eso es imposible, dijo Carlos de nuevo, pero su voz había perdido la certeza. Si tuvieras esa cantidad de dinero, ¿por qué vivirías aquí? ¿Por qué conducirías ese viejo Honda? ¿Por qué? ¿Por qué me vestiría como si comprara en Target, almorzara en camiones de comida y viviera como si apenas llegara a fin de mes? Me había estado haciendo la misma pregunta durante meses. ¿Por qué había mantenido la farsa? ¿Por qué les había dejado pensar que estaba luchando cuando podría haber comprado y vendido a todo su círculo social? Porque quería ver quiénes eran realmente, dije finalmente. Quería saber si me valoraban como persona o solo como alguien a quien pensaban que podían controlar. La verdad era más complicada que eso, pero era todo lo que estaba dispuesta a compartir en la cena de Navidad. Mi negocio había comenzado casi por accidente. Estaba trabajando como analista de ciberseguridad para una empresa de tamaño mediano cuando descubrí una vulnerabilidad en el sistema de un cliente que podría haberles costado millones. En lugar de simplemente escribir un informe, desarrollé un protocolo de seguridad integral que no solo solucionó el problema inmediato, sino que previno toda una clase de ataques. El cliente quedó tan impresionado que me preguntó si podía hacer lo mismo para sus otros sistemas. Luego me recomendaron a su empresa matriz, y luego a sus socios comerciales. En 18 meses, tenía más trabajo del que podía manejar y estaba contratando a otros especialistas para ayudar a gestionar la carga. El dinero llegó rápido después de eso. La consultoría de ciberseguridad no es un trabajo glamuroso, pero es esencial. Y las empresas pagan tarifas premium por alguien que realmente puede resolver sus problemas en lugar de solo identificarlos. Mi equipo se especializaba en encontrar vulnerabilidades antes que los piratas informáticos, y nuestro historial era impecable. Pero el éxito en la ciberseguridad requiere un cierto nivel de invisibilidad. Cuanto más exitoso eres, más te conviertes en un objetivo. Así que mantuve un perfil bajo, conduje un coche discreto, viví modestamente y dejé que la mayoría de la gente, incluida mi familia, asumiera que apenas me las arreglaba. La ironía era que mientras yo estaba construyendo un negocio multimillonario, mi familia estaba luchando con los gastos médicos de papá y la incertidumbre económica que siguió. Podría haberles ayudado abiertamente,
pero cada vez que intentaba sacar a relucir su situación financiera, desviaban el tema o me aseguraban que lo estaban manejando. Así que ayudé en secreto. Compré su casa para evitar la ejecución hipotecaria, pero les dejé pensar que habían llegado a un acuerdo de pago con el banco. Cubrí las facturas médicas de papá a través de un programa de caridad que en realidad era solo yo extendiendo cheques. Me aseguré de que el coche de mamá pasara la inspección haciendo que mi mecánico arreglara cualquier problema que encontrara y facturándolo a un programa de garantía ficticio. Me dije a mí misma que estaba siendo generosa. Mirando hacia atrás, creo que estaba siendo cobarde. Era más fácil ayudar desde las sombras que tener la conversación sobre lo que había logrado y cómo había cambiado nuestra dinámica familiar. Pero sentada en esa mesa de la cena de Navidad, escuchándolos planear echarme de mi propia casa para que Carlos pudiera mudarse con su esposa y sus hipotéticos futuros hijos, me di cuenta de que la conversación estaba pendiente desde hacía mucho tiempo. Sofía, dijo mamá con cuidado, si eres la dueña de esta casa, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Cuándo te lo habría dicho? Cuando preguntaste por mi trabajo y dije, consultoría de ciberseguridad, y dijiste, ¿eso suena bien, querida, y cambiaste de tema? Cuando Carlos hacía bromas sobre que yo era la friki de los ordenadores de la familia. Cuando asumieron que vivía aquí porque no podía permitirme mi propio lugar. No asumimos, comenzó papá. Papá, literalmente acabas de decirme que la mayoría de la gente de mi edad tiene su propia casa. Dijiste que Carlos estaba en una mejor posición para mantener este lugar. Han pasado 3 años pensando que yo era una carga financiera en lugar de la persona que los mantenía a flote financieramente. Carlos seguía mirando la escritura de la propiedad como si pudiera hacerla desaparecer con pura fuerza de voluntad. Incluso si esto es real, dijo, no puedes simplemente echarnos. Vivimos aquí. Tenemos derechos. En realidad, no los tienen. Han estado viviendo aquí como mis invitados durante 3 años. Nunca cobré alquiler, nunca firmé un contrato de arrendamiento, nunca establecí ningún tipo de inquilinato formal. Legalmente, son visitantes que han excedido el tiempo de su bienvenida. Sonó el timbre. Esa debe ser la seguridad, dije, poniéndome de pie. David siempre es muy puntual. Caminé hacia la puerta principal y la abrí para encontrar a 3 hombres con uniformes negros con parches de servicios de seguridad Martina en sus hombros. David era un exoficial de policía que había contratado para manejar la seguridad de mis operaciones comerciales. Su equipo proporcionaba protección a clientes de alto valor y manejaba situaciones delicadas con discreción. Buenas noches, señorita Martínez. Tengo una situación de allanamiento de morada. 3 individuos en el comedor. Se les ha pedido que se vayan y se han negado. Entendido. ¿Quiere que los retiren inmediatamente, o prefiere darles tiempo para recoger sus pertenencias? Consideré esto. Una parte de mí quería verlos luchar para empacar sus cosas en 20 minutos, sentir el mismo pánico que intentaron imponerme con su fecha límite de Año Nuevo. Pero eso me haría tan mezquina como ellos. Dals hasta mañana por la noche. Pueden llevarse lo que les pertenezca personalmente, pero los muebles y los enseres domésticos se quedan con la casa. ¿Y los vehículos en la entrada? El BMW y el Mercedes pueden irse. El Honda se queda. Es mío. David asintió y caminó hacia el comedor. Lo seguí, curiosa por ver cómo mi familia manejaría ser desalojada de su propia cena de Navidad. Los 3 guardias de seguridad llenaron el umbral del comedor, su presencia cambió inmediatamente la energía en la habitación. Carlos comenzó a levantarse, inflando el pecho como si fuera a desafiarlos, pero Jessica lo agarró del brazo y lo hizo sentarse de nuevo. Señor y señora Martínez, dijo David educadamente. Soy David Chin de Servicios de Seguridad Martina. Actualmente están allanando una propiedad privada y necesitan desalojar las instalaciones. Esto es ridículo, dijo papá, pero su voz no tenía nada de su autoridad anterior. Este es nuestro hogar, señor. Según los registros de la propiedad, esta casa es propiedad de Martínez Holdings LLC. La señorita Martínez es la representante autorizada de esa empresa y ha solicitado su retirada. Mamá me miró con algo cercano a la desesperación. Sofía, cariño, seguramente podemos arreglar esto. ¿Es Navidad? Mamá, hace 30 minutos estabas planeando echarme para Año Nuevo. ¿Qué ha cambiado?
No lo sabíamos. No lo sabían porque nunca preguntaron. Hicieron suposiciones sobre mi vida, mis capacidades, mi valor para esta familia. Y basándose en esas suposiciones, decidieron que yo era prescindible. Carlos finalmente encontró su voz de nuevo. Bien. Digamos que eres dueña de esta casa. Digamos que tienes algún tipo de negocio. Eso no te da derecho a destruir a nuestra familia. No estoy destruyendo nada, Carlos. Estoy estableciendo límites. Querían que me fuera de esta casa, así que les concedo su deseo. La única diferencia es que ustedes son los que se van. ¿A dónde se supone que vayamos? Al mismo lugar que esperaban que yo fuera. Resuélvanlo. David dio un paso adelante. Tienen hasta las 6 de la tarde de mañana para retirar sus pertenencias personales. Después de eso, cualquier cosa que quede en la propiedad será considerada abandonada. La familia se sentó en un silencio atónito mientras el equipo de seguridad se iba. Yo permanecí de pie, mirando a las 3 personas que me habían criado, que habían moldeado mi comprensión de la lealtad y el amor familiar, que acababan de demostrar que su versión de ambos era completamente condicional. Sofía, dijo papá en voz baja, creo que necesitamos tener una conversación más larga sobre todo esto. Creo que esa conversación lleva unos 3 años de retraso. Subí a mi dormitorio en mi casa, y comencé a empacar. No porque me fuera, sino porque quería clasificar mis pertenencias y decidir qué pertenecía a mi vida anterior y qué pertenecía a lo que viniera después. Desde mi ventana, podía ver a Carlos y Jessica cargando maletas en su BMW. Mamá y papá se movían más lentamente, llevando cajas al Mercedes con los movimientos cuidadosos de personas que de repente habían envejecido una década en una noche. Por la mañana, se habían ido. La casa se sentía diferente sin ellos. No vacía, exactamente, sino de alguna manera más limpia, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pasé el día caminando por habitaciones que siempre habían sido nuestras y que ahora eran definitivamente mías, tratando de decidir qué quería conservar y qué necesitaba cambiar. La llamada llegó esa noche. ¿Sofía? Nos estamos quedando en el apartamento de Carlos por ahora, pero necesitamos hablar. Estoy escuchando. He estado pensando en lo que dijiste anoche. Sobre que no preguntamos, que no sabíamos de tu vida. Y creo que tienes razón. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de mamá, era lo más cercano. Continúa. Tu padre y yo. Estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos de lo que has logrado. Simplemente. No nos dimos cuenta de cuánto habías logrado. ¿Por qué no se dieron cuenta? Hubo una larga pausa. Porque estábamos tan concentrados en cómo pensábamos que debía ser el éxito que no pudimos ver cómo era realmente tu éxito. Eso se acercaba más a una disculpa. Mamá, necesito que entiendas algo. No revelé todo esto para herirlos o para presumir. Lo hice porque estaba cansada de ser tratada como el fracaso de la familia, cuando en realidad he sido yo quien ha mantenido a esta familia financieramente estable durante años. Las facturas médicas, dijo en voz baja. Y los pagos de la casa. ¿Fuiste tú? Todo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque cada vez que intentaba hablar de dinero o ofrecer ayuda, me callaban. Me decían que no me preocupara, que tenían todo bajo control. Dejaron claro que mi opinión no era deseada. Estábamos tratando de protegerte. ¿De qué? ¿De saber que su familia necesitaba ayuda? ¿De tener la oportunidad de contribuir realmente con algo significativo? Otra larga pausa. Estábamos equivocados, dijo finalmente. Estábamos equivocados en muchas cosas. Sí, lo estaban. ¿Qué pasa ahora? Era una buena pregunta. Había gastado tanta energía en la revelación y la confrontación que realmente no había pensado en lo que venía después. Ahora descubrimos qué tipo de relación queremos tener realmente. Una basada en quiénes somos de verdad en lugar de en quiénes creemos que debemos ser. ¿Y la casa? La casa es mía. Ha sido mía durante 3 años. Si quieren vivir aquí, podemos discutir los términos reales con conversaciones reales sobre expectativas y límites. Nos gustaría eso. Entonces hablaremos.
Pero no hoy. Hoy, voy a disfrutar de tener mi casa para mí sola por primera vez en 3 años. Durante las siguientes semanas, hablamos, conversaciones largas y difíciles sobre suposiciones y expectativas, sobre dinero y éxito, y sobre lo que significa ser una familia. A Carlos fue a quien más le costó la nueva realidad. Su identidad como el hijo exitoso estaba ligada a ser financieramente superior a su hermana menor. Enterarse de que yo había estado subsidiando el estilo de vida familiar mientras él me sermoneaba sobre responsabilidad fiscal fue un golpe que su ego no podía absorber fácilmente. Pero lo superamos por completo, con la ayuda de un terapeuta familiar especializado en conflictos relacionados con la riqueza, porque aparentemente mi negocio de ciberseguridad no era el único secreto familiar. Resultó que tener dinero lo cambiaba todo sobre cómo las personas se relacionaban entre sí, y todos necesitábamos aprender nuevas reglas para esta nueva realidad. 6 meses después, mamá y papá volvieron a la casa. No como propietarios, sino como inquilinos que pagaban un alquiler de mercado. Fue idea suya, en realidad. Papá dijo que necesitaba sentir que estaba contribuyendo en lugar de simplemente aceptar caridad. Respeté eso. Carlos y Jessica compraron su propio lugar, una casa más pequeña de lo que originalmente querían, pero una que realmente podían permitirse con el salario de Carlos. Él comenzó a referir clientes a mi firma de ciberseguridad, y yo comencé a usar sus servicios de planificación financiera para las cuentas de mi negocio. Fue una relación profesional que gradualmente se reconstruyó en una personal. La cena de Navidad que terminó con guardias de seguridad escoltando a mi familia fuera de su propia casa se convirtió en la historia que contábamos en futuras cenas de Navidad. El año en que todo cambió. El año en que finalmente comenzamos a ser honestos el uno con el otro. El año en que aprendimos que el amor sin respeto no es realmente amor en absoluto. Y cada Navidad desde entonces, cuando nos sentamos alrededor de esa misma mesa de caoba en la que ahora es inequívocamente mi casa, recordamos que los mejores regalos no son los que desenvuelves. Son las verdades que finalmente decides compartir.